Muy buenos días, amada iglesia. Dios les bendiga grandemente. Espero que el Señor esté ya ministrando sus corazones en esta mañana a través de la adoración. Gracias, hermano Domingo, por ese tremendo testimonio que apuntaba a la obra suficiente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, transformando una vida. Y decimos amén, porque es lo mismo que el Señor ha hecho con nosotros, por su pura gracia. Y es lo que también queremos proclamar en esta mañana, mientras regresamos nuevamente a nuestra serie de Lucas. ¿Cuántos extrañaban la serie de Lucas? Aunque muchos nos compartieron que disfrutaron mucho la pequeña serie que hicimos acerca del cuidado del alma y la suficiencia de las Escrituras. Esperamos hacer eso de forma anual para también ministrar en áreas de nuestras vidas con las cuales estamos luchando, en nuestras mentes, nuestras emociones, para guiarnos y llevarnos a Cristo. Yo quiero invitarle a que vayamos a la conocida parábola del Hijo Pródigo en Lucas capítulo 15. Vamos a estar leyendo no toda la historia en este momento, sino algunos versículos específicos del 17 al 24 para nosotros fijarnos en un trailer de un momento específico de esa historia. Y vamos luego a encomendarnos al Señor para que sea su Espíritu que nos guíe hacia Cristo. Dice Lucas capítulo 15, versículo 17 al 24. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Señor, nos postramos humildemente ante tu gloriosa majestad. Y declaramos lo que le dijiste al diablo en el desierto: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Señor, en esta mañana nuestras almas están sedientas y hambrientas de tu palabra. Y venimos a tus pies a buscar aquella cosa, la única que es necesaria. Y te pedimos, Señor, que así como lo has hecho a través de la historia, que tú vuelvas a derramar tu espíritu. Y que tu espíritu nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Nos muestre cuán perdidos estamos en nuestros delitos y pecados, pero también nos revele las glorias del Evangelio. Las glorias de la cruz, donde nuestro Salvador fue sacrificado para concedernos por gracia esta gran salvación. Señor, y si en esta mañana hay hijos pródigos en esta audiencia, como yo lo creo, haz que estos hijos pródigos regresen a casa. Toca sus corazones. Toca mi corazón y haz que todos nosotros volvamos a estar en una comunión íntima y personal contigo
a través de Jesucristo. Oh Espíritu de Dios, gracias por el poder y la gracia que me diste para estudiar. Ahora yo te necesito otra vez. Dame una gracia fresca, una gracia nueva. Espero en tu gracia futura, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Una joven llamada Betsy creció en un huerto de cerezas en la parte norte del pueblo de Traverse, Michigan. Sus padres, siendo conservadores y un tanto tradicionales, reaccionaron desmedidamente cuando ella se puso un arete en la nariz por la música que estaba escuchando en su celular y por lo corta de la falda que se había puesto. La disciplinaron por estas cosas, pero hirviendo por dentro, Betsy exclamó: ¡los odio!, estrellando la puerta de su habitación. Cuando su padre le tocó la puerta después de esa acalorada corrección, en su dolor, ella le gritó de nuevo, y esa misma noche llevó a cabo el plan que decenas de veces antes ya había ensayado en su mente. Cuando sus padres finalmente se durmieron, Betsy recogió algunas pertenencias y decidió huir, marchándose de la casa. Habiendo visto cómo los periódicos de su ciudad relataban con salvajes detalles sobre las pandillas, las drogas y la violencia de Detroit, en su mente concluyó que probablemente ese sería el último lugar donde sus padres la buscarían. California tal vez, la Florida quizás, pero no Detroit. Había visitado la ciudad de Detroit una sola vez antes en un viaje con el grupo de jóvenes de su iglesia para ver un juego de béisbol de los Tigres de Detroit. Este era su segundo día en Detroit y allí conoció a un hombre que conducía el auto más exótico que ella jamás había visto. El hombre le ofreció llevarla a andar. Le compró comida, le consiguió un lugar donde quedarse a vivir. El tipo era, en inglés, un pimp, vendedor de drogas, mediador de prostitutas, quien le dio pastillas que la hicieron sentir mejor que nunca. Por un momento pensó que ella siempre tuvo razón, que sus padres le impedían la verdadera diversión y libertad que ahora ella disfrutaba a plenitud. El hombre con el carro lujoso que ahora ella llamaba su jefe, le enseñó algunas cosas que buscan los hombres en la calle. Y como ella era menor de edad, los hombres pagaban una prima por ella. Vivía en un penthouse con todas las comodidades. Pedía todo lo que se le antojaba a domicilio. Cuando le pasaba por su mente su familia, su iglesia y sus amigos, les parecía que eran gente tan aburrida y anticuada que le costaba creer que ella había nacido y crecido allí. Por un momento se asustó cuando encontró en la calle su foto impresa en un volante que decía: ¿has visto a esta niña? Pero con su pelo teñido ahora de rubio y con todo el maquillaje, los tatuajes y las joyas que llevaba en su cuerpo, nadie la confundiría con esa niña de la foto. Además pensó que la mayoría de sus amigos ahora eran fugitivos igual que ella y por eso nadie la delataría, mucho menos en Detroit. Sin embargo, la buena vida, entre comillas, solo le duró un año. Justo después de un año, le aparecieron los primeros síntomas de una enfermedad. Y le sorprendió lo rápido que su jefe la rechazó y la abandonó. Y antes de darse cuenta, Betsy estaba en la calle, sin un centavo, sin techo, sin carro,
sin nada de comer. Por un tiempo logró hacer un par de trucos, pero no le pagaban mucho y al final todo el dinero que conseguía se le iba manteniendo su hábito de adicción. Cuando llegó el invierno, se encontró durmiendo sobre los asientos de metal en las afueras de las tiendas por departamento. Pero dormir era la palabra equivocada. Un adolescente menor de edad de noche en el centro de Detroit nunca podía realmente cerrar sus ojos o bajar la guardia. Manchas negras ya rodeaban sus ojos y su tos empeoraba cada día. Una noche, mientras yacía despierta escuchando pasos, de repente toda su vida se vio tan diferente. Se sintió como esa niña pequeña que salió de casa, perdida en una ciudad fría y aterradora. Y allí comenzó a gemir profundamente en llanto. Tenía los bolsillos vacíos. Su estómago le dolía por la profunda hambre. Apretó sus piernas por el frío. Estremecida de escalofríos mientras se arropaba con periódicos por encima de su abrigo. Y algo sacudió su memoria. Una sola imagen tomó control de su mente. Un recuerdo de su hogar en Traverse City. Cuando un montón de árboles cerezos florecían en el huerto de su casa con su perro, un hermoso Golden Retriever, corriendo tras la pelota de tenis que le lanzaba entre esas hileras de bellísimos y frondosos árboles que florecían. Y esa noche oscura y solitaria, mientras el dolor apuñalaba su corazón, Betsy se repetía a sí misma, llorando: Dios, ¿por qué me fui? Dios, ¿por qué me fui? Mi perro allá en casa come mejor que yo ahora. Y mientras suspiraba llorosa, en un solo instante, Betsy lo supo, que lo que más deseaba en el mundo era volver a casa. Esa historia de Betsy es una versión contemporánea del hijo pródigo de Lucas 15. Ambas historias son espejos de nosotros. Nos enseñan que de algunas maneras y en algunos momentos todos somos esos hijos pródigos, perdidos y corriendo en la dirección equivocada, abandonando a Dios para perseguir placeres mundanos, tocando fondo por la destrucción misma del pecado y por la gracia de Dios, regresando a casa para encontrar en Cristo el perdón que necesita el más rebelde y descarriado pecador. El título de este sermón es: perdido y lejos de Dios, es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volver a casa. Y podemos resumir esa verdad que gobierna este pasaje y aplicarlo a nuestras vidas respondiendo en adoración y obediencia a Dios de esta manera, ya que todos somos pecadores, que tendemos a alejarnos de Dios viviendo perdidamente como hijos pródigos. Tú y yo debemos volver espiritualmente a casa para reconciliar y restaurar nuestra relación con Dios. Créanme, aún nosotros los creyentes
Aún siendo justificados, nuestro corazón todavía nos tienta a alejarnos de Dios y a volver a vivir perdidamente. Aún nosotros, aún siendo justificados por la sangre de Cristo, tenemos que volver continuamente a casa para restaurar y fortalecer nuestra relación con Dios. Estamos continuando con la serie El Ministerio de Jesús según Lucas, y recordamos ese último sermón que introdujo este capítulo titulado Amigo de Pecadores, que predicó nuestro hermano Gabriel Reyes, que hoy junto a Ivana y sus hijas han sido enviados y ya están en España. Y siendo respetuosos con el contexto, debemos tomar en cuenta que Jesús comparte su enseñanza de estas tres parábolas, que son la oveja perdida, la moneda perdida y ahora el hijo perdido, como una respuesta a la crítica y murmuración hecha en su contra por los escribas y fariseos cuando veían que todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y muchas veces venimos a Lucas 15, leemos este pasaje pensando que la audiencia principal eran los discípulos y el resto de la multitud en general. Y aunque hay verdades ciertamente y principios que se aplican de forma general a todos nosotros, cuando Cristo relató estas tres parábolas, Él tenía en su mente principalmente responderle a la crítica de los fariseos y escribas que decían injusta y maliciosamente: este recibe a los pecadores y come con ellos. Lo cual revelaba en estos escribas y fariseos un problema profundo de perdición y de orgullo en el pecado, que también en algún momento nosotros trataremos en el sermón de hoy. Porque tanto los publicanos como los pecadores y los escribas y los fariseos estaban perdidos, y todos de igual manera necesitaban volver a casa. Pero yo te pregunto en esta mañana, ¿y tú, mi amigo? ¿Estás perdido y lejos de Dios en esta mañana? ¿Y tú, mi hermano, mi hermana, te has extraviado y alejado de Dios en tu corazón? El Espíritu Santo nos llama a que recapacitemos, a que volvamos en sí, le digamos a nuestra alma: alma mía, es tiempo de volver a Dios. Oh corazón, como dice la canción, encuentra valor y presta atención, porque ya es tiempo de volver a casa. Y me encantó porque no sabía que Domingo en su testimonio iba a decir que él vio eso como una señal para volver a casa. Este pasaje nos muestra varios pasos claves que tú y yo debemos dar para espiritualmente volver a casa y reconciliar, restaurar y fortalecer nuestra relación con Dios. Y el primer paso es reconocer personalmente cómo te has perdido, distanciándote y rebelándote contra Dios. Reconoce personalmente cómo te has perdido, distanciándote y rebelándote contra Dios. Dice el versículo 11, Jesús relatando, dice: Jesús añadió: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían de los cerdos, pero nadie le daba
nada. Este relato pudo haber sido una historia real. Pudo haber sido el caso de una familia judía sin que Cristo necesariamente mencionara nombres específicos, o pudo haber sido, como la mayoría hemos concluido, de que es una construcción alegórica, simbólica, con fines instructivos y educativos por parte de Jesús, como también fueron las parábolas de la oveja y de la moneda perdidas. Pero independientemente de eso, esas tres parábolas son vivencias comunes con las cuales los judíos podían identificarse y relacionarse, captando fácilmente las implicaciones prácticas para sus propias vidas. Y es el deseo de Cristo que también nosotros lo hagamos. Todos nosotros nos identificamos con el hijo menor, ya que la tentación es muy común, la tentación es muy fuerte para nosotros los pecadores desde la niñez, desde la adolescencia y juventud, cuando nuestras mentes y corazones comienzan a independizarse de nuestros padres en criterio y voluntad, y se inicia esa lucha interna por la definición del cimiento de valores y convicciones que cada corazón elige creer y seguir para luego construir su vida, y sobre los cuales eventualmente tomamos decisiones cruciales, no solo que luego nos afectan en el presente, sino también más seriamente marcando y definiendo nuestro futuro. Nos relacionamos con el hijo menor porque su perdición y su rebelión ilustran muy bien el corazón del pecador cuando se aleja de Dios y quiere rebelarse contra Él de una forma desenfrenada, loca y salvaje. Y es interesante porque muchos padres hoy en día hasta esperan que eso pase con sus hijos en la juventud. Yo he sido maestro en varios colegios por muchos años en educación secundaria, o sea, en bachillerato, high school. Y no es la primera vez que yo escucho de bocas de los mismos padres decir que es normal que algunos de sus hijos a esa edad se aloquen, como si por la edad los jóvenes tienen un pase libre para cometer locuras sin consecuencias. Como recientemente vi en una serie coreana, yo he visto algunas series coreanas, no soy un fanático como algunos a muerte de las series coreanas, pero alguien nos recomendó esta serie, no voy a decir el nombre, el que quiera en privado se lo digo, donde yo pude ver la corrupción de adolescentes cometiendo todo tipo de fechorías, sabiendo ellos de antemano que por ser menores de edad sus actos delictivos y criminales no recibirían todo el peso de la ley. Y aunque parece por un momento que la familia y la sociedad permite que los jóvenes se aloquen y se salgan con la suya, siempre, escucha esto, siempre hay consecuencias. No lo olvides, siempre hay consecuencias. Si no, pregúntale a Betsy de la historia al principio, o pregúntale al hijo menor de esta historia del hijo pródigo. La Biblia dice que el hijo menor le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y miren, no era una obligación para los padres en Israel darle una herencia adelantada a sus hijos, pero el padre que quería hacerlo tenía libertad. En esta parábola, el padre de familia tenía 2 hijos. Y según Deuteronomio 21:17, al hijo mayor le tocaba una doble porción, o sea, 2/3 de ese patrimonio familiar, y al hijo menor le tocaba solamente 1/3. No sé qué pasa, pero parece que hay hijos que tienen una magia. Tienen un arte de convencer, o no sé si decir manipular a sus padres, y a veces lo logran con quizás la idea intrigante de que quieren emprender y salir adelante con algún nuevo negocio que les promete grandes ganancias, y el padre accedió y les repartió los bienes. La Biblia no se enfoca tanto en la sabiduría
o en la necedad del padre haberle entregado la herencia por adelantado a su hijo. Pero lo que sí sabemos es que el padre lo hizo de buena fe, deseándole éxito y bienestar a su hijo menor, así como Abraham le deseó éxito y bienestar a Lot cuando Lot quiso independizarse de su tío padre Abraham. Y eventualmente sabemos lo que se evidenció, de que en ese deseo de independencia Lot quería estar cerca de Sodoma y Gomorra. Pero es aquí, hermanos y amigos, donde encontramos una terrible conexión espiritual con el hijo menor. Porque aunque en la dinámica biológica el hombre eventualmente debe dejar a su padre y a su madre y madurar hasta el punto de lograr una independencia familiar, espiritualmente, hermanos y amigos, Dios nunca nos hizo para independizarnos de Él. Es cierto, como criaturas especiales, Dios nos creó a su imagen y semejanza, diferentes y por encima del resto de su creación, con la capacidad de razonar, con la creatividad de crear, imitando a nuestro creador. Pero Dios nunca nos hizo seres independientes para vivir y existir lejos y separados de Él. A diferencia de la dinámica biológica donde se espera y hasta se anima la independencia, Dios nos creó para quedarnos en casa. Dios nos creó para quedarnos en una perpetua, íntima, cercana relación de familia, donde para siempre seguimos siendo criaturas bajo autoridad, bajo supervisión y en total dependencia de nuestro Dios. La semilla del pecado en nosotros nos ha vendido la falsa promesa de que irnos lejos de casa y abandonar a Dios saliendo de su regazo es el camino hacia la plena libertad y hacia la cúspide de la felicidad. Este hijo menor estaba cansado de la moderación de su padre, jadeando por ser independiente de sus linderos morales, incapaz ya hasta de soportar la mirada y el yugo de su padre. Y así el pecado nos ha engañado a todos, haciéndonos impacientes por salir de debajo del control divino, dudando de que los linderos de Dios fueron creados para nuestro bien, convirtiendo un deseo desordenado de lograr ser independientes de Dios para luego convertirnos en nuestros propios amos y dioses. Y la mentira de la serpiente antigua de llegar a ser como Dios es el pecado de pecados, y de este pecado se desprenden todos los demás. Como dijo un comentarista, cuando el servicio a Dios ya no parece una perfecta libertad, el hombre se promete algo mucho mejor en otra parte. Dios le permite probarlo y luego descubre mediante la prueba más triste, y ya lo confirmamos, que apartarse de Dios no es deshacerse de su yugo, sino cambiar un yugo ligero por uno pesado, cambiar un amo misericordioso por miles de tiranos y amos despiadados. El hijo, en imperativo, le dio una orden a su padre: dame la parte que me corresponde. Y esto no solamente fue malo, sino que fue el comienzo de algo mucho peor. Cuando nosotros, los hombres, consideramos los dones de Dios como deudas, como si Él nos debiera todas estas cosas, y empezamos a ver y a relacionarnos con Dios como si Él fuera un genio de lámpara obligado a darnos nuestros deseos y cuando nosotros lo deseamos. La gran locura de los pecadores es codiciar una gratificación presente fuera de la voluntad de Dios,
sin preocuparse en absoluto por su relación con Dios y su felicidad futura. Cuando este hijo le demandó a su padre la parte de su herencia, en sus motivaciones era casi como le estuviera diciendo: desearía que te mueras, porque lo único que quiero de ti son tus bienes. Warren Wiersbe dijo: siempre nos encaminamos hacia la destrucción cuando valoramos las cosas más que a las personas, el placer más que el deber y los escenarios lejanos más que las bendiciones que tenemos en casa. Y Ciudad de Gracia, ustedes me han escuchado decirlo y no me cansaré de repetir esa frase de Agustín de Hipona cuando dijo: Señor, nos hiciste para ti. Y nuestro corazón está inquieto, intranquilo, hasta que encuentra su descanso en ti. Hermanos y amigos, tenemos que entender que tú y yo fuimos creados para disfrutar de un hogar espiritual, de una casa no hecha de manos, de una relación íntima y personal con Dios. Nuestro hogar es Dios. Como bien afirmó otro comentarista, cuando estamos perdidos es porque nos hemos desviado del lugar donde debíamos estar. Cada uno de nosotros tiene en su corazón un vacío moldeado con el tamaño de Dios. Y nada más podrá llenar ese lugar si no solo Dios. Ni el matrimonio, ni los hijos, ni el trabajo, ni el éxito. La historia de Adán y Eva es nuestra historia. Cuando salimos del jardín, salimos de la presencia de Dios. Y desde entonces vivimos sintiendo esa terrible nostalgia espiritual en nuestros corazones, porque fuimos hechos para vivir en casa con Dios. Pero la tendencia de nuestros corazones pecaminosos es creer la mentira de irnos lejos, saliéndonos de debajo de la autoridad del cielo para apropiarnos del control de nosotros mismos y así poder ejecutar nuestra propia voluntad. Pero no entendemos esto. El pecado nos ciega y no nos deja ver que al desprendernos del buen orden y la disciplina del gobierno de Dios, que sí produce paz, gozo y bienestar, terminamos no en la libertad que imaginábamos o que esperábamos, sino en la peor de las esclavitudes. Este chico se fue a un país lejano. Allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Quiso irse lo más lejos de la presencia y supervisión de su padre, como hizo Betsy, para darle rienda suelta a sus concupiscencias, a los deseos desordenados de su corazón. Y cuando dice que vivió perdidamente, significa una vida moralmente salvaje, abandonándose a la imprudencia, despilfarrando sus bienes y recursos en un total desenfreno de libertinaje. Y aunque el hijo menor parece que se fue a una nación pagana como Sodoma y Gomorra, donde prevalecía la impiedad para huir de Dios, un país lejano no es necesariamente un lugar geográficamente distante donde podemos desaparecernos. Ese país lejano existe dentro de cada uno de nosotros. Es un deseo desordenado de disfrutar una falsa libertad sin Dios, rompiendo con sus ligaduras morales, en nuestras mentes y corazones. Y al final, la vida en ese país lejano no fue lo que el hijo menor se imaginaba. Allí se le acabaron los recursos, sus amigos lo abandonaron, llegó la hambruna y se vio obligado a trabajar como un esclavo al servicio de un extraño, haciendo cosas menospreciables y viles, una esclavitud que en casa de su padre jamás
su padre le hubiera impuesto, requerido o forzado. Y precisamente esa escena de la historia es la manera en que nuestro Señor enfatiza lo que realmente el pecado hace en las vidas de nosotros cuando rechazamos la voluntad y la autoridad de Dios. El pecado promete libertad, pero solo trae esclavitud. Promete éxito, pero solo trae fracaso. Promete vida, pero solo trae muerte, porque la paga del pecado es muerte. El hijo menor pensó que en ese viaje a ese país lejano se encontraría a sí mismo. Pero en vez de encontrarse a sí mismo, tristemente, solo se perdió. En este capítulo es como si el Señor nos estuviera diciendo: cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, el deleite en el pecado termina convirtiéndose en esclavitud. Pero si analizamos las tres parábolas brevemente, Jesús describe tres tipos de perdiciones. Primero, podemos perdernos como las ovejas. El profeta Isaías dijo en Isaías 64:6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Como ovejas tontas, como ovejas cortas de vista, deambulamos, nos extraviamos fuera del redil, mordisqueando de mata en mata, alejándonos poco a poco hacia un país lejano, fuera de la dirección del pastor y su cayado. Segundo, podemos perdernos como la mujer perdió la moneda, por descuido, eligiendo amigos equivocados, pasando ratos en lugares inapropiados, y de alguna manera nos extraviamos por pura negligencia o indiferencia. Y tercero, podemos perdernos como el hijo pródigo, eligiendo premeditadamente rebelarnos, sabiendo exactamente lo que estamos haciendo, con plena conciencia, pretendiendo burlarnos de Dios, de nuestros padres y de la sociedad. Y terminamos como terminan los borrachos. Terminamos como borrachos espirituales, tambaleando a causa de nuestra embriaguez moral, tropezando mental y espiritualmente, porque por nuestra rebelión perdemos el compás moral de nuestro Creador, que nos guiaba y nos guardaba en la belleza de su justicia y de su santidad. Cada persona se ha extraviado desde su niñez, dice la Biblia. Es más, la Biblia dice que nos hemos extraviado desde el vientre de nuestras madres, apartándonos por nuestros propios caminos, construyendo nuestra propia telaraña de maldad y de corrupción. Y en esta mañana, este pasaje nos dice que el primer paso que la palabra te llama a dar, si quieres volver espiritualmente a casa para reconciliar y restaurar tu relación con Dios, es reconocer cómo personalmente te has perdido, distanciándote y rebelándote contra Dios. Pero existe un segundo paso clave, que es contemplar la extravagante, inconcebible e inmerecida gracia reconciliadora del Dios Trino. Contempla la extravagante, inconcebible e inmerecida gracia reconciliadora del Dios Trino. Y yo quisiera que ustedes me permitan una libertad artística, porque ciertamente, siguiendo el hilo de la historia, deberíamos enfocarnos en cómo ese hijo, estando lejos, se humilló. Pero antes de considerar ese momento cuando el hijo menor vuelve a casa, yo quisiera invitarles a que juntos contemplemos el corazón de Dios. Versículo 20: cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó.
Y el padre dijo a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Dice el versículo 20 que cuando todavía estaba lejos, el padre esperaba, ansiando y añorando el regreso de su hijo rebelde y descarriado. Pareciera que el padre se levantaba todos los días, asomándose, mirando hacia el camino, soñando despierto por el día que la sombra de su hijo se viera en la distancia. Y hermanos y amigos, ese es el corazón de nuestro Dios. Así como el Padre lo vio aún cuando todavía estaba lejos, así Dios nos ve a cada uno de nosotros, aun cuando estamos lejos, aun cuando estamos distanciados, aun cuando estamos endurecidos y enemistados en contra de Él. Y aún así, aún así Él anhela que nosotros volvamos a Él, que volvamos a casa, que volvamos a nuestro hogar espiritual, que nos reconciliemos y restauremos otra vez nuestra relación con Él. Quizás una de las razones por las que muchos no vuelven a Dios, es cierto, el pecado tiene su placer esclavizante, pero puede ser que muchos quizás no vuelven a Dios porque tienen un concepto equivocado de un Dios frío, de un juez intolerante, un concepto distorsionado de quién realmente es Dios. Y aunque como el Salmo 7:11 claramente dice que Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días, a nuestro Dios le duele en su corazón, la rebelión, la separación y la condenación que sus criaturas rebeldes y pecadoras merecen. Así que escucha esto: Dios no nos hizo para destruirnos, Dios nos hizo para Él. Y Él anhela en lo más profundo de su corazón que cada pecador extraviado y perdido regrese a Dios. Dios siente compasión por nosotros, por nuestra condición, y aunque Él es santo y justo y no puede morar donde hay corrupción y rebelión, Él no quiere derramar su justicia, Él no quiere derramar su justa ira y condenación sobre nosotros. Por eso Dios dice en Ezequiel 18:30-32: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será su iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios le dijo a Israel en Isaías 44:21-22, como Él le diría a cualquiera de sus criaturas hecha a su imagen: acuérdate de estas cosas, oh Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Como Dios le dijo en Jeremías capítulo 3 versículo 12-13: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer sobre ti mi ira, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová has prevaricado. Oh, si te volvieres, oh Israel, vuélvete. Y si tú lees todo el Antiguo Testamento, se repite la verdad del carácter de Dios, que el diablo no quiere que nosotros conozcamos acerca de Él.
Ese carácter de Dios que anhela en compasión que nosotros regresemos hacia Él. Dice Éxodo 34:6, Jehová misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Salmo 103, 8 al 13. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y Joel 2:13 dijo: convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Estas parábolas están conectadas por el tema del gozo cuando el perdido es finalmente hallado, y por esas palabras claves repetidas: perdido y encontrado, y el resultado en el corazón de Dios de alegría y celebración. Y esas tres parábolas juntas forman una sección con un único tema fuertemente enfatizado: el amor de Dios por los pecadores marginados. Y yo quiero que tú escuches esto. El corazón de Dios palpita por tu redención, palpita por tu salvación, palpita por tu reconciliación con Dios. Dios está dispuesto, como el Padre en esta historia, de correr a ti, de echarse sobre tu cuello, de besarte, derramando sobre ti su gracia reconciliadora. Desde la eternidad, el Dios Trino anticipó nuestra rebelión, y desde antes de los siglos dispuso un plan para librarnos de condenación a pesar de lo que merecíamos por nuestros pecados, y así efectuó un camino seguro de reconciliación para con nuestra relación rota y enemistada con Él. Hermanos y amigos, Dios fue quien tomó la iniciativa de reconciliarse con nosotros por medio de la promesa del Evangelio. Y Dios desde la eternidad concibió este plan, un plan magistral, a través del cual su santa ira fuera apaciguada y satisfecha completamente por la perfecta obediencia y por la muerte sacrificial de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. En la cruz, como dice el Salmo, la justicia y la misericordia se encontraron. La justicia y la paz se besaron y concibieron y dieron a luz la gracia de Dios. La gracia es el regalo de Dios de una completa y gratuita reconciliación a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Algunos han dicho que esta parábola no debería llamarse la parábola del hijo pródigo, sino la parábola del Dios pródigo. La palabra pródigo significa que desperdicia o malgasta de forma derrochadora o despilfarradora, y eso se aplica perfectamente al hijo menor. Pero Dios es un Dios pródigo, porque generosa y dadivosamente ha derrochado, Él ha despilfarrado sobre nosotros su gracia, gracia extravagante, gracia inconcebible, gracia inmerecida. Cuando Dios el Padre entregó a Dios el Hijo por nosotros, clavándolo en la cruz, para regalarnos el perdón completo y absoluto de todos nuestros pecados, y conociendo su profunda bondad, misericordia y amor, derramó abundantemente la sangre de su inocente Hijo como pago y satisfacción de nuestros pecados. El Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ahora nos llama, nos invita, nos convida a que vengamos a Él. Y en esta mañana el Espíritu Santo está dispuesto a correr hacia ti,
a echarse sobre tu cuello, a besarte y a tomar la sangre del Cordero que desde la eternidad fue degollado, y aplicarte esa sangre en tu alma que limpia y purifica toda maldad y te libra y te exonera para siempre de la condenación por tus pecados. Oh pecador, quien quiera que seas, no importa cuán lejos te hayas distanciado de Dios, no importa cuán profundo te hayas perdido en el pecado, Dios no solamente quiere que contemples su gracia extravagante, inconcebible e inmerecida. Él quiere que tú la recibas en tu corazón para reconciliación y salvación de tu alma. Por eso, Ciudad de Gracia, como una iglesia centrada en el Evangelio, proclamamos el Evangelio de que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo sé que el tiempo ha avanzado y yo quisiera solamente brevemente mencionar este último paso que debes dar si quieres volver espiritualmente a casa. Y es el de arrepentirte humildemente de tu impiedad y rebelión y reconciliarte con Dios por la fe en Jesucristo. Ustedes vieron cómo este hijo pródigo, dice la Biblia en el versículo 17, que volvió en sí. Volver en sí es una expresión hebrea aramea que se refiere al arrepentimiento. No es solo un proceso mental que le hace pensar claramente sobre los efectos destructivos del libertinaje en sus pecados, sino también es una renovación moral que lo impulsa a volver a Dios con una profunda convicción de confesar sus pecados y con una fuerte determinación de apartarse de ellos, como fue modelado por el hijo menor cuando dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y aunque es cierto lo que dijo Warren Wiersbe, de que hay una locura en el pecado que parece paralizar la imagen de Dios en nuestro interior y liberar el animal que llevamos dentro, también es cierto lo que dijo Matthew Henry, que no debemos desesperarnos ante lo peor, pues mientras haya vida, hay esperanza. Y la gracia de Dios es poderosa para ablandar el corazón más duro y transformar la corrupción más feroz de un pecador en un corazón nuevo. Pero el arrepentimiento es el vehículo. El arrepentimiento es el medio que nos abre los ojos para darnos cuenta que el yugo del pecado es una esclavitud cruel que tortura, destruye y condena, y que regresar al yugo moral de Dios es el mayor gozo y deleite. Eso que por el pecado totalmente perdimos, ahora por su gracia en Cristo lo podemos recuperar. Pero Dios es quien concede el verdadero arrepentimiento. No hay fuerza de voluntad ni determinación mental que te puede hacer romper las ataduras y ligaduras de tu pecado. El hombre natural por sí mismo no entiende, no quiere y no busca a Dios. Su pecado lo ciega para quedarse eternamente en un ciclo interminable de destrucción que solo el Dios soberano puede romper con el gran misterio de su gracia soberana. Y aunque descansamos que Dios cumplirá el número de sus escogidos, otorgándoles arrepentimiento y fe, Dios a través de su iglesia manda a la iglesia a decirle a todos los hombres en todo lugar que deben arrepentirse. Por eso todo pecador, aunque no lo sienta, tiene que clamar a Dios, tiene que rogarle a Dios
que cambie y mude su corazón. En vergüenza, en lamento y confesión de sus pecados, tiene que correr hacia Cristo, sabiendo que en la sangre de Cristo hay poder para transformar este corazón de piedra en un corazón de carne, que de ahora en adelante tema a Dios, se someta a su señorío y crezca en obediencia a su palabra. Pero hay un peligro, y el peligro es el orgullo. El orgullo que manifestó el hijo mayor en esa historia. El hijo mayor fue un ejemplo de los fariseos y escribas que se endurecieron, confiando en sí mismos, estableciendo su propia justicia fallida e imperfecta como medio de salvación, y creyendo que por sus buenas obras, por su decencia moral, por su estricta religiosidad ritualista, entrarían en el reino de los cielos. Y al final ellos terminaron rechazando el sacrificio del Hijo de Dios, pisoteando y menospreciando su sangre preciosa como único medio de salvación. Y ese orgullo, mis hermanos, todavía ese orgullo puede manifestarse en nosotros los creyentes y alejarnos de Dios hacia el pecado y hacia una vida de apariencia religiosa. Por eso los cristianos debemos vernos, debemos seguir considerándonos como hijos pródigos, necesitados de regresar a casa y de volver a Dios todos los días de nuestras vidas. Por así como hubo fiesta cuando la oveja perdida fue encontrada, así hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Así como hubo celebración cuando la moneda perdida fue hallada, así también hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Y así como el padre hizo fiesta cuando su hijo menor regresó a casa, así también hay gozo en el corazón del Dios Trino. Hay celebración en la iglesia de Jesucristo cuando un pecador, y ojalá eso ocurra esta mañana, es lavado con la sangre de Cristo y es vestido con su justicia perfecta, porque el que estaba muerto en sus delitos y pecados ahora es resucitado junto con Cristo, una nueva vida. Y el que estaba perdido y lejos de Dios ahora ha sido hallado y regresado de nuevo a su hogar. Dios se regocija, no porque se hayan resuelto todos los problemas del mundo, no porque el dolor y el sufrimiento humanos hayan llegado a su fin. No, Dios se regocija porque una de sus criaturas perdidas ha sido encontrada. Perdido y lejos de Dios, es tiempo de volver a casa. Padre, gracias por concedernos